Bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua, y para su precioso nombre. Recordemos que estamos, pues prácticamente iniciando, ¿verdad? Ya llevamos 6 sesiones, esta sería la 7ª sesión en relación a este discipulado, dar gloria a su nombre, darle la gloria al nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, en las últimas sesiones hemos estado viendo Mateo 28 del 18 y primeramente Dios, vamos a llegar hasta el versículo 20. Ya hablábamos del verso 18 como una remembranza, un recordatorio de lo que el Señor nos ha estado mostrando a través de su bendita palabra. Bueno, pues veíamos que en el verso 18 nuestro Señor Jesucristo recibe todo el poder o toda la autoridad. Y veíamos conforme a la palabra en las distintas citas o testigos, ¿verdad? Recuerden que cada cita de la Biblia, cada versículo, cada palabra de la Biblia es un testigo de Él y nos dice quién es Él. Entonces, bueno, cada uno de estos testigos nos dicen que ese poder, esa autoridad, es precisamente el nombre, lo que recibe nuestro Señor Jesús, lo que tiene nuestro Señor Jesús, lo que identifica a nuestro Señor Yeshua, es precisamente su nombre. Y recordando también el verso 19, veíamos que precisamente por esa situación, por esa circunstancia, por eso recuerden que comienza así el verso 19, por tanto, o por lo tanto, o en consecuencia, y entonces nos manda y nos dice, id, tenemos que ir para llevar precisamente su nombre. Y entonces la gran encomienda u ordenanza que nos deja es hacer discípulos, que es la segunda parte, ¿verdad? Que habíamos visto de este versículo, es ir, la primera parte, ¿verdad? Hacer discípulos, y entonces veíamos que no se trata de hacer discípulos simplemente enseñándoles a sumar y a restar, sino que se trata de enseñarles el nombre, conocer el nombre. Sabemos, mis hermanos, que aquí físicamente no nos va a alcanzar nuestra vida para alcanzar a plenitud ese conocimiento pleno del que nos habla la palabra. No lo vamos a tener aquí, pero la mayor parte, mis hermanos, nos va a permitir precisamente conocer a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que de ninguna manera el conocimiento de Él nos salva. No se trata de tener conocimiento de Él. No conocemos cosas acerca de Él o situaciones acerca de Él. Conocemos quién es Él. Él se llama Yo Soy. Su nombre significa eso, yo soy. No se llama yo hago. Entonces, el hecho de conocerlo no es para ser salvos, el hecho de conocerlo es seguir precisamente esta ordenanza que nos deja en Mateo 28, específicamente el versículo 19. Hacer discípulos. Tenemos que ir a la gente y hacerla discípula. ¿Cómo la vamos a hacer discípula? Bueno, pues la vamos a preparar, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo 20 enseñándoles lo que Él nos enseñó. Pero recuerden también que habíamos visto lo que significa ser discípulo. Y no se trata de ser un simple aprendiz, sino un discípulo que es en realidad un maestro, es un discípulo docto, un discípulo que conoce a profundidad, que escudriña la palabra. Y por eso, mis hermanos, entonces no se trata de hacer vacas gordas que se pasen todo el tiempo nada más escuchando la palabra, porque a eso no vino nuestro Señor Jesús. Vino a darnos palabra para que nosotros lo conozcamos y lo demos a conocer. Esa es la función, esa es la labor de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que vimos varias citas donde nos dice, si acaso el Espíritu de Cristo vive en vosotros? Si no, bueno, pues entonces no hay esa respuesta. ¿Se acuerdan que veíamos también en Juan 10, por ejemplo, mis ovejas oyen o escuchan mi voz
y me obedecen, me siguen. Pero si no lo hacemos, mis hermanos, pues entonces es algo preocupante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues preguntarnos si realmente Jesús es nuestro Señor o no, si lo estamos obedeciendo o no. No por el hecho de hacer cosas, no se trata de hacer cosas, porque no debemos de caer en el judaísmo, ¿no? Lo que es hacer cosas para ser salvos, no. Damos a conocer su nombre. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor. Damos a conocer su nombre. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Damos a conocer su nombre. ¿Por qué? Porque a eso nos mandó, a dar a conocer su nombre. Y recuerden que habíamos visto, pues, cuál es el propósito de su obra, a qué vino Él, a manifestar el nombre. Lo vimos en Juan 17:6. Ahora, ¿a quién tenemos que ir? Es la tercera parte de este versículo, ¿se acuerdan? Prácticamente lo concluimos la sesión pasada y veíamos a todas las naciones. Tenemos que ir a todas, absolutamente todas las naciones. Y todas las naciones implica también predicarle a los judíos. Tenemos que predicarles a los judíos, porque si no, ¿quién lo va a hacer, mis hermanos? Los judíos, siguen esperando la venida del Mesías. ¿Quién les va a compartir y les va a decir que Jesús, Yeshua, es el Mesías que ellos tanto han anhelado y han esperado? ¿Quién se los va a decir si no somos nosotros? Pero para hablar con ellos, pues debemos conocer su idioma, no en el sentido literal de hablar hebreo, su idioma espiritual. Y entonces debemos conocer a nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? ¿De acuerdo? Y bueno, pues veíamos esto en todas las naciones y también platicábamos ya entrando a estas naciones, ¿se acuerdan? Es sumergiéndolos o bautizándolos precisamente en el nombre, que sería la última parte del versículo 19, sumergiéndolos o bautizándolos en el nombre. La sesión pasada ya no alcanzamos a ver más, ¿verdad? Sobre lo que es el bautismo, pero en que alcanzamos a ver la primera parte. ¿Se acuerdan que son 4 acepciones diferentes o 4 maneras diferentes, ¿verdad? Que podemos ver acerca de esta palabra bautizar. Tenemos el lexema, baptizo, ¿verdad? Que en su transliteración se dice así, bautizar o sumergir, ¿verdad? Y por eso el bautismo es una inmersión. Pero al empezar a ver la palabra, pues nos damos cuenta que no solamente se trata de sumergirnos en el agua, sino que hay una enseñanza profunda acerca de esto. El agua, pues es la palabra, es la vida, es el espíritu. Y entonces somos sumergidos precisamente en el conocimiento de quién es Él. Vuelvo a repetir, no para tener salvación, no para ganar algo, simplemente conocerlo porque es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, pues es nuestro pastor y entonces como sus ovejas escuchamos su voz. ¿Quiénes son los que escuchan su voz? Dice, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, me obedecen. Y entonces, bueno, pues vemos que Él es quien bautiza. La primera acepción que veíamos hace 8 días es que el que bautiza, eso significa bautizar, la persona misma que nos sumerge no solamente en el agua, porque veíamos esta cita de Juan 3:22, ¿se acuerdan? La de Juan 4:1, que veíamos que Jesús propiamente no es quien físicamente bautiza. Sin embargo, la palabra dice que Él es el que bautiza, aunque dice, no era Él, sino sus discípulos. Y entonces comentábamos acerca de esta enseñanza profunda que nos da nuestro Señor. ¿Cómo es que bautiza, pero no bautiza, sino que sus discípulos son los que bautizan? Porque no se está refiriendo específicamente a ser sumergidos en el agua, sino a esa relación constante, ¿se acuerdan? Esa manifestación constante, donde Él
nos está diciendo su nombre, donde Él nos está compartiendo sus atributos y entonces día a día nos está bautizando, nos está sumergiendo. Hay una inmersión, somos introducidos en su nombre, en el conocimiento de sus atributos. Y esta es la primera acepción que se tiene de bautizar, es decir, la persona misma que lleva a cabo o que realiza el bautismo, repito, no solamente en el agua, sino de una manera permanente, de una manera constante, continua, cuando Él está poniendo su nombre sobre nosotros. Y comentábamos, ¿se acuerdan? Es la oración sacerdotal también. Es lo mismo que dice Mateo 28. Vayan y pongan el nombre sobre las personas. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Es lo mismo que dice la oración sacerdotal de Números 6, ¿se acuerdan? Yahvé te bendiga, Yahvé te guarda, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz, etcétera. Y finaliza diciendo, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es lo mismo que nos ordena nuestro Señor Jesús aquí en Mateo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos, y si no, pasamos a la segunda acepción. La primera, vuelvo a repetir, se refiere a la persona que realiza el bautismo, no solamente físicamente, sino también de manera espiritual. Claudia, adelante. Claudia, micrófono. Ah, Ya, ahí está. ya, perdón. En él somos sumergidos, Ujú, a través de su palabra, ¿no? Porque su palabra es el agua viva. Él exacto. es él es el agua viva, ¿no? Sí, Y dice dice, por ejemplo, en Juan 4 dice: "La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar", perdón, desde el versículo anterior dice: "Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva", amén. ¿no? Entonces, Así, gracias a Dios porque, pues, Él nos sumerge cada día o cada vez que vamos a su palabra, nos mm, bautiza, ¿no? Sumergiéndonos en Él, que es el agua viva. exacto. Y no quiere decir que el bautismo está incompleto. Lo que pasa es que Él nos está formando a su imagen. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que también Juan el Bautista decía, bueno, yo bautizo nada más con agua, pero viene otro que bautiza en el Espíritu. Entonces, por eso, fíjense, nuestro Señor Jesús nos bautiza en el Espíritu, pero se acuerdan que habíamos comentado, Espíritu, que es vida, sangre, que es vida, el nuevo pacto, que es lo mismo, vida, el agua viva, que es vida, son sinónimos y cada uno de ellos son atributos de nuestro Señor Jesús. Él es el agua viva, Él es el Espíritu, Él es el pacto, Él es la sangre, etcétera. Entonces, estamos hablando de una cuestión de carácter espiritual. Ese bautismo que está llevando a cabo nuestro Señor Jesucristo de una manera constante y permanente. ¿Alguien más levantó su manita o se quedó la de Claudia levantada? ¿O alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo? ¿No? Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, gloria a Dios que nos va clarificando esta situación, nos va enseñando, ¿verdad? Cómo el bautismo es constante, permanente, lo que Él va haciendo, es lo que hacía con sus discípulos, les estaba dando el Espíritu. Inclusive en Juan 14, ¿no? O en Juan 16, ya todavía hasta Juan 16, capítulo 16, que nos dice cuando venga el Espíritu, pero dice, pero el Espíritu está entre ustedes, el Espíritu está aquí, en ustedes, está con ustedes. Entonces, Él es el Espíritu, si se dan cuenta. Es lo que nos está enseñando. Vean, analicen, estudien, escudriñen esos dos capítulos, 14 y 16, respectivamente, de Juan, ¿verdad? Obviamente el 15, que es permanecer en Él,
pero vean cómo Jesús se manifiesta precisamente como el Espíritu. No los voy a dejar huérfanos, voy a regresar con ustedes. Se manifiesta como Padre, etcétera. Entonces, bueno, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo de una manera constante, de una manera permanente, nos está sumergiendo en Él, en el conocimiento de su nombre, no conocimiento de conocimientos para tener sabiduría humana, no, conocimiento de su nombre, conocerlo a Él. No conocemos cosas acerca de Él, no se trata de eso, no se trata de ver quién es Dios, no, 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 no. Estamos viendo, mis hermanos, a la luz de la palabra, quién es Él. ¿Quién es Él? Porque su nombre es Yo soy. Y entonces lo que Él nos va mostrando a través de sus atributos es quién es Él. Yo soy, por ejemplo, la resurrección. Yo soy el agua viva. Yo soy el espíritu. Yo soy el pacto. Yo soy la simiente. Yo soy, etcétera. ¿De acuerdo? Alguien levantó su manita. ¿Quién quiere participar? ¿No? Sonó por ahí una manita. Ok, bueno. O déjenme ver el chat. No. Ah, es Juan 13:15. Ok, bien, así es. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjense lo que nos va enseñando nuestro Señor. Ahora, vamos a pasar a esa segunda acepción, la segunda acepción de baptizar o sumergir no solamente en el agua, sino en el espíritu. Y vamos a ver que cuando la palabra nos habla de baptizar o bautizar, se refiere a purificar el agua o el bautismo en el espíritu, ¿verdad? Que es el fuego, es cuando Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, es su fuego, es su espíritu, es su luz. ¿Se acuerdan que dice Jesús, yo soy la luz del mundo, ustedes son hijos de luz, o sea, somos sus hijos, etcétera? Entonces, esa luz, ese fuego, Él es el lucero de la mañana, ¿no? O el sol resplandeciente, ¿se acuerdan? Vean Lucas, por ejemplo, el capítulo 1. Ese fuego que amanece, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, etcétera. Ese fuego, esa purificación que es el bautismo en el Espíritu o en el agua viva, mis palabras que son espíritu y son vida, Juan 6:63. Todo esto, mis hermanos, que nos enseña nuestro Señor Jesús, nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, no es solamente darme golpes de pecho, está bien, pero el arrepentimiento, acuérdense, es una conversión. ¿Se acuerdan que hemos puesto ese ejemplo cuando íbamos en la primaria, ¿no? En la secundaria todavía, y salíamos abanderados o estábamos en la escolta y nos decían conversión a la izquierda, pues dábamos vuelta a la izquierda, conversión a la derecha, pues dábamos vuelta a la derecha, ¿sí? Entonces, converger, ¿qué es? Cambiar de rumbo. Y lo que hace nuestro Señor Jesús es cambiar nuestras vidas de rumbo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos hacia la muerte de una manera natural. ¿Por qué? Porque somos naturaleza caída y vamos hacia la muerte. De hecho, esa era la sentencia. La paga por el pecado, pues es muerte. Pero nos dice la palabra que la dádiva o el regalo, ¿verdad? De nuestro Señor es vida eterna. Y entonces convergemos. Él nos hace girar. Él es quien da la orden y nos dice, converjan. ¿Para qué? Para que no se vayan al precipicio, para que salgan de la luz y vengan de las tinieblas y vengan a mi luz admirable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cómo Él nos va purificando, Él va limpiando nuestro camino y nos va diciendo, ahora den vuelta aquí, a la derecha, a la izquierda, sigan derecho, regrésense, den media vuelta, etcétera, ¿verdad? Y Él nos va a llevar a su luz admirable, que es el conocimiento de su nombre. ¿Quién es Él? ¿Recuerdan la zarza ardiendo cuando se le presenta a Moisés como el ángel de Yahvé? Y le dice, quítate las sandalias porque estás pisando lugar santo. Y el que está hablando, pues es Yahvé mismo. Aunque nos dice es el ángel de Yahvé, es una de las manifestaciones o atributos precisamente
del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ese fuego, mis hermanos, esa agua limpia que purifica el espíritu, que es vida y que purifica, nos conduce al arrepentimiento. Es decir, cambia él, no cambiamos nosotros, cambia él el rumbo de nuestras vidas, de muerte a vida. Esa es la Pascua. Por eso es el Cordero Pascual. ¿Qué significa Pascua? Un brinco, un salto. ¿De dónde a dónde? De la muerte a la vida, del peligro a la estabilidad. Y entonces podemos estar en su paz. ¿Qué es la paz? Pues acuérdense, un corazón shalom, es decir, un corazón alineado, ajustado a su propósito, a su voluntad. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a ver nuestra primera cita, que es Mateo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra: en aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. Y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos a simple vista un atributo de nuestro Señor Jesús. Primero, arrepentimiento, ahí en el versículo 2, ¿verdad? Hay otros en el versículo 1, ahorita no nos vamos a detener en ello, vamos a ubicarnos en el versículo 2. También cuando dice diciendo, Él es el que dice, es otro atributo, pero vamos a ubicarnos en el que estamos viendo ahorita. Cuando hablamos del bautismo, ¿a qué nos lleva? Arrepentimiento. Entonces identificamos aquí un atributo de nuestro Señor Jesús. Él provoca en mí que yo me arrepienta, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cuál es la causa del arrepentimiento? Vean lo que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Reino, ¿verdad? Es otro atributo de nuestro Señor Jesús. Cielos, pues sería otro atributo. Y si lo juntamos, reino de los cielos es otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Y todavía nos dice que está cerca. Él es el que está cercano a nosotros. No es un Dios lejano, cercano. Otro atributo más de nuestro Señor Jesús. Y entonces, bueno, pues decíamos, baptizar o bautizar es conducirnos al arrepentimiento, pero hay una causa. ¿Cuál es la causa? Que el reino de los cielos, que es Jesús, o el reino mismo de Dios, que es Jesús, o el que está cercano a nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Emmanuel, Dios con nosotros? Ese Dios inmanente, ese Dios que se preocupa por nosotros, ese Dios que nos pastorea, ahí está cerca de nosotros. Les comentaba Juan 14, Juan 16, me voy, pero voy a regresar, no los voy a dejar huérfanos, voy a venir y cuando venga los voy a convencer de pecado, de justicia, de juicio, voy a estar en ustedes, etcétera. Vean qué nos dice nuestro Señor Jesús. Es un Dios cercano. No es un Dios lejano, no es un Dios que no conocemos, es un Dios que se da a conocer. Isaías 52:6, ¿se acuerdan? Me voy a manifestar a mi pueblo. Juan 17:6, vine y manifesté el nombre. A eso vino nuestro Señor Jesús, a darse a conocer. ¿Para qué? Para que lo adoremos y lo glorifiquemos. No para que tengamos conocimientos, para que seamos sabios, no, para que conociéndolo, lo adoremos y lo glorifiquemos. Y conocer, ¿se acuerdan? Es tener esa intimidad, tener esa relación íntima con Él para hacernos uno. ¿Dónde dice esto? Vean todo el capítulo 17 de Juan y repite incansablemente ser uno, así como nosotros somos uno, dice nuestro Señor Jesús. Y quiere que nosotros seamos uno. ¿Cómo vamos a ser uno? Predicando su nombre, compartiendo su nombre, discipulando su nombre, escudriñando su nombre, poniendo el nombre encima de las personas. ¿Para qué? Para que Él nos bendiga. La obra es suya. Ese es el arrepentimiento, esa es la conversión.
Dice el versículo 3, este es el anunciado por el profeta Isaías. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero aquí está hablando de Juan. Sí, pero fíjate, arrepentimiento, reino de los cielos, el Dios que está cercano, está hablando de Jesús. ¿Quién va a hacer ese anuncio? Ahora sí, Juan el Bautista. Por eso dice, esto era anunciado por el profeta Isaías que dice, voz de uno que está gritando en el desierto. Sí, mis hermanos, es Juan el Bautista que grita en el desierto para que vayamos a Jesús. Pero ¿por qué está gritando Juan el Bautista? Porque Dios, Elohim, Yahvé o Jehová, está gritándonos y nos está llamando como sus ovejas, pero nosotros somos rebeldes y no lo obedecemos, no lo escuchamos, hacemos oídos sordos. Acuérdate lo que veíamos hace ratito, el que bautiza, es la primera acepción, pero veíamos, Jesús mismo no bautizaba, o sea, no los llevaba al agua y los sumergía en el agua, pero los estaba bautizando en el Espíritu. Y los discípulos lo que hacían era llevar a la gente y bajarla a las aguas, ¿verdad? Ahí en el río, la sumergían, ¿verdad? Un bautismo por inmersión y entonces eran bautizados, nos dice nuestro Señor Jesús. Pero no se refiere solamente a la inmersión en el agua, sino en el Espíritu. Es lo mismo aquí. ¿Quién es el que está gritando? Sí, es Juan, pero ¿por qué grita Juan? Juan no grita, vengan a mí. Juan grita, vayan a Él, conózcanlo a Él, síganlo a Él. ¿Me estoy explicando? Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál era la función de Juan? Vean, preparar el camino del Señor, hacer llanas sus sendas. ¿Qué significa hacer llana una senda? Allanar el camino es, tenemos un camino de terracería, todo lleno de piedras, de chipotes, de hoyos, etcétera. Y entonces pasa nuestro Señor Jesús con su aplanadora y lo pone llano, lo pone lisito, transitable. ¿Para qué? Pues para que vayamos a Él, porque el camino es Él. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces nos dice, eran bautizados por Él, o sea, por Juan, en el río Jordán, ¿y qué es lo que hacían? Confesaban públicamente sus pecados. Pero mis hermanos, ellos no creían en Juan. Ellos no adoraban a Juan. Ellos no servían a Juan en adoración. Lo servían y lo acompañaban ¿para qué? Para ganar discípulos para el Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, observemos que toda la función que realiza Juan es para Jesús, para que Él sea honrado y glorificado. Juan no quería discípulos para que anduvieran con Él y los sirvieran a Él. Él mismo les dijo, yo les dije desde un principio, yo no soy el Cristo, soy el amigo del novio, gócense con el Cristo y síganlo a Él. De hecho, algunos de los discípulos de Juan, ¿verdad? Cuando Juan murió, pues seguían a nuestro Señor Jesucristo y se quedaron con Él. ¿De acuerdo? Entonces, estamos comprendiendo el arrepentimiento, la segunda parte o la segunda acepción de lo que es el bautismo, purificación para arrepentimiento. O sea, confesamos nuestro pecado, confesamos nuestro delito, confesamos nuestra podredumbre. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar limpia y entonces ahora confesamos que Él es nuestro Señor. Hasta aquí alguna pregunta con Mateo 3. Ok, pasamos a Mateo 4, versos 12 al 17. Dice la palabra, cuando oyó que Juan había sido, encarcelado, se retiró a Galilea. 13. Dejando Nazaret, habitó en Cafarnaúm, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías que dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Verso 16. El pueblo asentado en tinieblas
vio gran luz. Observen esto, vio gran luz. ¿Por qué vio luz, mis hermanos? Otro atributo del nombre de Jesús. Ahora, regreso al verso 12. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, ¿quién oyó? Jesús. Jesús escuchó que ya lo habían encarcelado. Entonces se va a Galilea para habitar en Cafarnaún, para estar ahí en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí, ahí junto al río Jordán, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo? Fíjate, verso 16, que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? El pueblo asentado en tiniebla. ¿Dónde estaba el pueblo? Metido en la tiniebla, asentado, o sea, vivía en las tinieblas, estaba muerto. Ahí radicaba, ahí moraba el pueblo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Vio gran luz. Ahí está el arrepentimiento, ahí está la conversión. ¿Se están dando cuenta? Y a los asentados en región y sombra de muerte, ¿cómo estaban? Muertos, una luz les amaneció. El hijo pródigo, ¿se dan cuenta? Es ese paso, es esa conversión de muerte a vida. Entonces, mis hermanos, observen cómo aquí, sin meter a nadie en el agua o introducir a nadie en el agua, Jesús está bautizando. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Por qué? Porque el hecho de arrepentirnos o que una persona se arrepienta y converja es el bautismo, bautismo en el Espíritu. ¿Estamos comprendiendo? Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjense, su predicación, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo que nos dice en Mateo 3, específico a esa comunidad que está ahí y que ya había sido bautizada en el Espíritu, aunque todavía no descendían a las aguas. ¿Se están dando cuenta? Pero ya estaba el Señor ahí. ¿Y a qué los lleva? Converger de sombra de muerte a vida. Luz que amanece, ese fuego resplandeciente. Y entonces, por eso Jesús dice, arrepiéntanse, converjan. ¿Por qué? Porque ya está aquí el reino de los cielos. Él está diciendo, el reino de los cielos soy yo. Eso es lo que les está diciendo nuestro Señor Jesús. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Claudia, adelante. Sí, como en Primera de Corintios 10 nos dice, ¿no? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y Ujú. todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿no? Amén. Ese Así es. bautizo de que menciona ahí con Moisés, pues no fue Moisés, sino fue el Señor, porque pues sabemos que él era la nube y él era la columna de fuego, ¿no? Y que cubría, sumergiendo ¿cómo se dice? Sepultando. Sepultando al Sí, pueblo de sí, Israel, ¿no? claro. Sí fue Moisés, pero no fue Moisés. ¿Sí se dieron cuenta? O Sí, sea, sí era Moisés, pero no era él, porque nosotros somos instrumentos. Hay algunos cantos que dicen, la vara de Moisés, espérame, la vara de Moisés. ¿Quién es la vara de Moisés? Jesús, Jesús es la vara. ¿Se acuerdan que la palabra Bab en hebreo, la letra, perdón, no la palabra, la letra Bab en hebreo es una vara o un clavo? O también otras letras, ¿no? Que simbolizan precisamente un bastón de un líder, de un pastor que pastorea a su pueblo, que va delante de. Moisés les dio a beber, sí, pero el agua era Cristo y la roca era Cristo. Y quien dio a beber fue Cristo. Usó a Moisés.
Y ahí hay un simbolismo. Cuando pasan por el Mar Rojo, pues es un bautismo. Pero también el hecho de estar tomando el agua continuamente, como nos comentaba Claudia hace rato, de la mujer samaritana, pues es el agua viva. Y entonces ya no tienes necesidad de agua física, sino de esa agua viva todos los días para estar vivo espiritualmente. Es el bautismo en el Espíritu. ¿Sale? ¿Algún otro comentario o pregunta? Entonces, el tener el agua en el bautizo es como, o sea, ya estando bautizado, sería repartir esa agua hacia los demás. Claro, el agua es Cristo. El agua son los atributos de su nombre. Cuando nuestro Señor estaba ahí en el desierto, vean Judas 1:5. ¿Se acuerdan que dice, Jesús sacó a su pueblo de Egipto? Ahí sí lo dice claramente, Judas 1:5, vean diferentes versiones, ¿verdad? Por ejemplo, la BTX, y ahí lo dice, otras versiones también lo dicen, nueva versión purificada, etcétera. Hay varias versiones que dicen, es Jesús el que saca a su pueblo de Egipto. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Les estaba dando a beber, pero de una manera continua, permanente, pero no era el agua física, era la presencia de Él. Recuerden que los iba guiando, ¿verdad? Como una nube, pero ellos veían fuego, era luz resplandeciente. Entonces, de una manera constante, de una manera permanente, les está dando de comer. Es el pan mismo, es el maná mismo, ¿se acuerdan de Juan 6? Entonces es el agua, es el maná o es el pan, pero además es el proveedor, pero además es el pastor que los cuida, pero además es el que los guía, pero además es el que los protege. Torre fuerte es el nombre del Señor, etcétera. Y entonces vean cuántos atributos está manifestando nuestro Señor Jesús o Yeshua de sí mismo para que su pueblo lo pueda ver, lo pueda contemplar y lo adore y lo glorifique por todos y cada uno de esos atributos. Entonces, esa agua, mis hermanos, son los atributos de su nombre y es lo que damos de beber a otros. Ahorita ya mencionamos varios atributos: arrepentimiento, reino de los cielos, cercanía, pastor, el que confiesa, etcétera, ¿no? El que nos sumerge, el agua, el pan. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando alimento, que es agua y pan, pero espiritual. Es un bautizo. Por eso Jesús dice, cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy. Me hago presente. Claudia. Sí, hoy se compartía el atributo de incomprender, ¿no? ¿Cómo se dice? Incomprensión, sí, bueno, ajá, Sí. la incomprensión, ¿no? Y precisamente el hacer las cosas del Señor sin entendimiento, es decir, sin que Él intervenga, sin su espíritu, pues nos lleva a decir cosas que no son, ¿no? Como esto de que si no tienes el bautismo no eres salvo, y nos vamos a que si no te bautizaste porque por agua, o sea, agua física, no es válido, porque entonces pensamos que son obras, ¿no? Cuando el Señor nos revela una y otra vez que pues todo fue por su gracia o es por su gracia, ¿no? No es nada que hayamos hecho, y entonces cuando no hay entendimiento, pues nos lleva a decir y a hacer herejías, ¿no? Claro. El descender a las aguas bautismales es simplemente una señal de obediencia, pero Él ya nos salvó. No nos salva el hecho de que bajemos al agua bautismal físicamente. Hay algunos que dicen, tiene que ser en un río, tiene que ser corrientes de agua que estén en movimiento, ¿no? Por eso son corrientes, no es agua que esté estancada.
es lo que algunos dicen. Pero mis hermanos, es que no se trata del agua. El agua es Jesús, Él es el agua viva, lo veíamos ahí en Juan 4, ¿no? O lo vemos ahí en Primera de Corintios, o lo vemos en el Éxodo. Él es la roca y es el agua que los está acompañando constantemente. Él es el mar rojo que se abre. Él se abre. ¿No es lo que dice Apocalipsis? Él abre, él abre sus brazos. No es lo que dice Lucas en la parábola del hijo pródigo. Antes de que nosotros llegáramos, lo vio de lejos. ¿Y qué hizo? Abrió las puertas, salió corriendo, lo abrazó. ¿Qué es abrazar? Abrir los brazos. Se abre. ¿Se abre para qué? Pues para que entremos a Él, para que seamos introducidos en su nombre. ¿Estamos comprendiendo? No quiere decir, vuelvo a repetir, que no nos bauticemos en el agua. Sí, lo hacemos en señal de obediencia, pero esa agua física no lleva a cabo realmente la purificación. Quien purifica es Él, el Espíritu, su palabra, porque nos conduce al arrepentimiento. El conocimiento de que soy un pecador, pues me conduce al arrepentimiento. Pero ¿cómo voy a conocer que soy un pecador? Cuando conozco la santidad de mi Señor. Y entonces digo, Él es santo, yo soy un pecador. Él es bueno, yo soy malo. ¿Estamos comprendiendo? Él está limpio, yo estoy sucio, pero Él me limpia, Él me justifica. Y me aparta y me santifica. ¿Para qué? Para que vaya a otros y los salpique, los bautice, les imparta el nombre y los sepulte en el nombre. Esa es la función del discípulo. Por eso tenemos que conocer. Yo recuerdo el capítulo 8 de Hechos, y va el eunuco y le dice, ahí hay un charco. No era un río, era un charco. Ahí hay aguas. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Creíste en el Señor Jesús? Sí. Pues entonces, bautízate. ¿Se dan cuenta? Pero ya había creído. ¿Por qué creyó el eunuco? Porque Felipe, abriendo las escrituras, otra vez abrir los brazos, ¿se dan cuenta? Le compartió desde el Antiguo Testamento lo que decían los profetas acerca de Jesús, porque el eunuco le pregunta, ¿de quién dice esto el profeta Isaías? ¿De él mismo o de otro? ¿Y qué le explica Felipe? No está hablando de él mismo, está hablando del Cristo. Y se bautiza en un charco. No es el agua corriente, sí me estoy explicando, no es la cuestión física, es el simbolismo espiritual que está ahí. Y olvídense de ese simbolismo como símbolo, porque recuerden que todas las señales, todos los símbolos, todos los milagros, todas las narraciones que se hacen en la palabra, todas las obras que se describen acerca de nuestro Señor, lo que Él hace, todo tiene un solo objetivo: mostrarnos quién es Él. Por eso decimos que son testigos. Sus señales son testigos. Sus milagros son testigos. Abrió el Mar Rojo. El hecho de que se abriera el Mar Rojo es un testigo. Llovió granizo. El granizo es un testigo de quién es Él, el que tiene el poder, la autoridad, el que gobierna la naturaleza. Iba caminando en el mar ahí con los discípulos y había una tormenta y le ordenó, cállate, ¿verdad? Silénciate, estate quieto. Y el mar y el viento se callaron y se estuvieron quietos. Y los discípulos que dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? No dijeron, ay, mira lo que hace. Observen, escuchen lo que dice. ¿Quién es este? El mar y el viento le obedecen. ¿Quién es? Las señales son para eso, mis hermanos. Él es el proveedor. Sí, pero no caigamos en la divina providencia. Me va a dar todo lo que necesito.
Él es el proveedor. ¿Qué significa que sea el proveedor, mis hermanos? Me provee del alimento espiritual para conocerlo, glorificarlo y honrar su nombre y darlo a conocer. No se trata de mí, se trata de Él. ¿Estamos comprendiendo? Toda la Biblia se trata de Él, no de nosotros. Y si habla de nosotros, es como sus testigos. Isaías 43, sean mis testigos, que yo soy Yahvé y no hay otro. ¿Estamos comprendiendo? Preguntas, comentarios. Ok, vamos a avanzar. Purificar. Vamos con otras 3 citas. Vamos a Marcos 1:14. Acuérdense que esa purificación, esa limpieza, es para arrepentimiento. Ese fuego, esa agua que nos limpia, que es Él, es cada uno de esos atributos de su nombre que nos están limpiando, es para arrepentimiento. Marcos 1:14 y 15 dice, después que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo, observen, el tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios al alcance de la mano. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí hay un propósito específico de arrepentirte. Vean esto. Generalmente nos enseñan, ¿quieres que tus familiares sean salvos? Y todos, sí. ¿Y para qué quieres que sea salvo tu familiar? Pues para que no se vaya al infierno. Porque yo quiero que se vaya al cielo. Quiero que se vaya al paraíso. Mis hermanos, fíjense, arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Cuál es el objetivo de arrepentirnos? No es para que no te vayas al infierno, ese es el regalo. ¿Se acuerdan que Jesús nos dice, busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia, lo demás viene añadido? Pero nosotros buscamos los regalos y lo añadido, y después, si nos da tiempo, pues vemos si nos alcanza, ¿verdad? Ese tiempo, pues para honrarlo y glorificarlo. No, mis hermanos, busca primero las cosas del reino de Dios, busca sus atributos, busca que Él sea el rey en tu vida. Acuérdate que el reino de Dios es que sea Él reinando en tu vida. Bájate del trono. Bájate del trono. Póstrate a sus pies para que se siente Él en el trono de tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Arrepentíos y creed. El arrepentimiento es un atributo. Creer o fe es otro atributo de su nombre. Evangelio. Él es el evangelio. Él es la buena noticia. Él es la palabra viva. ¿Estamos comprendiendo? Vemos otros 3 atributos aquí en esta última parte. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay más, pero bueno, 3 que son evidentes. Arrepentimiento, fe o creencia y evangelio. ¿De acuerdo? Vamos a Hechos 2:37. Cuando oyeron esto, fíjense, fueron compungidos en el corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Algunas traducciones agregan, ¿qué haremos para ser salvos? Porque esa es la idea, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer entonces? O sea, acuérdate que estamos hablando del arrepentimiento. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué procede? Ya creí en mi Señor Jesús, ¿verdad? Ya estoy viendo que me equivoqué, estoy viendo que estoy muerto. ¿Por qué? Porque el Señor me está revelando que estoy en las tinieblas, que estoy en sombra de muerte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le contesta nuestro amado pastor Pedro? Verso 38. Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse. Porque no basta entender que estamos equivocados, no basta poder ver por revelación que estamos en pecado, que estamos muertos, que estamos en sombra de muerte, que estamos perdidos sin Él. Ya hicimos eso, pues ya te dijo el Señor, converge, camínable para acá.
Yo voy a allanar, dice el Señor, ese camino para que puedas caminar. Camina conmigo. Ser bautizados cada uno de vosotros. No se trata de que se bautice el papá o la mamá. Cada uno de vosotros. La relación con Dios es personal, mis hermanos. Es que mi papá tiene una buena relación con Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? La relación es personal. Nadie puede hacer nada absolutamente por salvar a otra persona, mis hermanos. Nada. Sino presentarles a Jesús, compartirles a Jesús y enseñarles a tener una relación con Él. Desafortunadamente, hacemos caso omiso. Nos entra por uno, nos sale por el otro. Bautízate en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo? Liberación de pecados. Y entonces recibes el don del Espíritu, el regalo del Espíritu, el agua viva. ¿Qué es o cuál es el regalo del Espíritu, mis hermanos? Pues el conocimiento de quién es Él. Y entonces lo podemos ver y le podemos cantar y le podemos decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Elohim, tú eres mi Señor, tú eres mi Adonai, Adonai, Señor. ¿Estamos comprendiendo? Pero a la luz de su palabra, porque cuando estamos en tinieblas no podemos ver nada. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Ok, vamos a Hechos. Sí, Claudia. Sí, bueno, ahorita el Señor me hizo entender un poquito más acerca de esto del fruto del Espíritu. Sí, Ya habíamos visto que no son frutos, sino fruto en singular, porque sí, es un solo espíritu, ¿no? Por tanto, claro. es un solo fruto. Ujú, Y también, bueno, yo había entendido que pues no podíamos decir que teníamos el fruto del espíritu y, por ejemplo, tener gozo, paz, paciencia, pero no tener templanza, no tener fe o cosas así, ¿no? O sea, las otras palabras que se mencionan ahí en Gálatas 5, sí, 23. Pero ahorita entiendo que, pues, lo que pasa es que el fruto del Espíritu es Él, y Él claro, no puede estar incompleto en nosotros. No es que nosotros nos volvamos, contemple, que tengamos, que seamos mansos, etcétera, sino es Él completo, íntegro, pleno en nosotros, ¿no? Y entonces por eso es que no puede hacernos falta nada. claro, claro, porque es Él. Ujú. Cristo vive en mí. ¿Qué parte? ¿Su dedo? ¿Su lengua? ¿Su cabeza? ¿Un brazo? ¿Un pie? Cristo. Mm. Pero nos enseñan a hacer cosas para ir trabajando y fortaleciendo. No, mis hermanos, no tenemos que hacer cosas para trabajar y fortalecer y ganar. Somos indignos de ganar cualquier cosa. Somos dignos de muerte solamente. Eso sí, dignos de condenación eterna. Eso sí, por supuesto, indudable. Y es Entonces, que ¿qué el vamos a fruto, hacer? Creer en su nombre. Y Él amén, lo hace. Adelante, sí. iba a decir, y es que el fruto del Espíritu, pues son los atributos de su nombre. Claro, claro. Pero cada atributo nos revela total y completamente quién es Él. No se trata de pequeñas partes que se complementan y se van uniendo. No, es Él completo manifestándose de una manera diferente, porque Dios es uno. ¿Se acuerdan de esa palabra que es otro atributo? Echad. Dios es uno, una unidad absoluta y perfecta. No le falta nada. En cada atributo se muestra absoluta y plenamente Él.
pero nos enseñan a que es por partes. Los frutos, no dice los frutos, dice el fruto, porque es uno. Efesios 4, del 4 al 6, ¿se acuerdan? Un pueblo, una certeza, una fe, una creencia, un espíritu, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Por qué? Porque nada más hay un Señor, un solo Señor, no hay otro. Hay un solo evangelio, no hay otro. Hay un solo nombre, no hay otro. ¿Estamos comprendiendo? Porque Dios es uno. Deuteronomio, ¿se acuerdan? Capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel. Shama, Israel. Nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Adonai es uno. No tengas dioses ajenos, no te hagas dioses a tu imagen. Recuerden que los ídolos no son los de piedra y barro, mis hermanos. Los ídolos son las imágenes que yo me formo acerca de Dios, de cómo yo creo que es Él. No, por eso Dios se revela para que nos diga, yo soy este, no el que tú piensas. Por eso Él nos dice, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida, para que yo no me ande imaginando resurrecciones o vidas o caminos. A mí si me dicen un camino, pues a mí ponme un camino de cactus, ¿verdad? Y de puras cactáceas y soy feliz. Pero a ustedes no les gustan. Ustedes prefieren un camino donde hay arbolitos y un río. A mí ponme en el desierto con puros cactus y soy feliz. Pero esa es mi imagen. Pero que Jesús sea el camino, es que Él es el camino. Y Él es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. ¿Quién es Él? Estamos en el verdadero Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el camino, mis hermanos. Declarar, confesar, eso sí lo podemos declarar, que Él es el Señor, que Él es el Dios verdadero, porque está en la palabra. No andamos declarando cosas de que mi economía y mi salud y yo, no. Declaramos lo que dice la palabra. ¿Quién es Él? Eso sí, estamos comprendiendo. Vamos a Hechos 3:19. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es lo mismo que dice en Hechos 2. ¿Ya se fijaron? Arrepiéntanse. ¿Para qué? Fíjense, verso 20. Para que la presencia del Señor venga, ¿verdad? De ahí de Él, que salgan de Él, de Él mismo. Por eso le dice a la samaritana, yo soy el agua viva. O por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Es lo mismo que dice aquí. Fíjense, que de la presencia de Él, del Señor, de Jesús, vengan épocas de refrigerio espiritual. Espiritual. ¿Qué es un refrigerio? Cuando estás a mediodía, que en el calor, y te tomas una agüita, un juguito, una nieve, un refrigerio. Y envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. Jesús, el Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo, mis hermanos? Que Él es Yahvé encarnado. Por eso lo mataron. Porque decía que era Yahvé encarnado. Al decir que es el Hijo de Dios, al decir que es el Cristo, está proclamándose como Adonai Elohim, el Señor. El único, no hay otro. Por eso lo mataron. ¿Estamos comprendiendo? Preguntas hasta aquí, mis hermanos. ¿No? Ok. Bueno, pues creo que ya dejaríamos aquí, ya son las 10, ¿verdad? Y para honra y gloria de nuestro Señor, pues sí pudimos avanzar. La siguiente semana, con el favor de nuestro Dios, vamos a ver la tercera parte, todavía nos falta una cuarta parte, acuérdense, la tercera acepción, ¿verdad? O la tercera parte de lo que significa bautizar o bautismo. Ya vimos que se refiere a la persona misma que lleva a cabo el bautismo, pero también ya vimos que es esa purificación que nos lleva al arrepentimiento, a esa
conversión. Y con el favor de Dios, dentro de 8 días, ¿verdad? Con el favor de nuestro Señor Jesús Yeshua, vamos a ver que bautizar también implica causar manifestaciones que son especiales, donde se muestra, donde queda evidente, se manifiesta su poder y su presencia como Dios, como Elohim. ¿Sale, mis hermanos? Si ya no hay más preguntas o comentarios, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor. Y nos vemos el próximo domingo o próximo miércoles. Así sea, Señor. Amén. ¿Quién quiere decir algo? Claudia, adelante. Nada más me regalas la cita donde dice que, ay, se me fue la onda, que el arrepentimiento produce buscarlo. La que en la hojita anterior, creo fue. Espérame. Prende otra vez tu micrófono ahí porque se vicia. Ya, prende ahí. Que si me regalas nada más la cita donde dice que cuando el Señor produce en nosotros arrepentimiento, es para buscarle, Ah, para ok. acercarnos a Él. A ver, regreso aquí. De estas citas que estábamos compartiendo, es que hay varias, ¿sí? Ajá. Es el arrepentimiento, por ejemplo, en la de Hechos 2:37, ¿sí? Arrepiéntanse para perdón de pecados, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Para liberación de nuestros pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo, es Hechos 2:38. O Hechos 3:19, dice, arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es esta de Hechos 2:37. Ok, Porque, bueno, lo que quería es esta parte que cuando ellos entendieron quién era el claro, Señor produce el arrepentimiento y por eso dicen, ¿qué haremos, no? claro, Esa es la evidencia de que realmente el Señor está en ellos, ¿no? sí. Convergen, o sea, Ujú, cambian el rumbo. Ya no sí. adoran imágenes. Ya no me hago una imagen de quién es Jesús. Adoro al Jesús que se revela en su palabra y que me dice, yo soy el arrepentimiento. Te adoro, Señor, porque tú eres el arrepentimiento. Ujú, Te adoro, Señor, porque tú eres el reino de los cielos. Te adoro, Señor, porque tú eres la roca. Ya no me formo una imagen de Jesús. Ay, sí, mi Diosito, mi chuchito, no, 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 no. Pero es que y estoy adorando a Dios. No, no estamos adorando a Dios. Estás adorando una imagen que tú te hiciste de Dios. Ese no es Dios. ¿Sí me explico? sí. Y la pregunta, ¿qué haremos? Es la evidencia de lo que el Señor provocó, ¿no? De lo que el Señor Claro. El puso en poner, ellos. querer, el hacer, y entonces Ujú, hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos 13, a partir del 15, casi hasta el 21, es el último versículo, no me acuerdo si es 20, 21, dice, haciendo Él en nosotros lo que Él quiere. ujú. Él es quien lo hace. Sí, amén. Muchas gracias. Vale. Ok, mis hermanos, pues bendiciones, un abrazo para todos y mañana les comparto el audio y el video, ¿sale? Ahí en el grupo. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones para todos. Igualmente, Juanita, bendiciones. Mm. ¿Alguien más levantó su manita por ahí? No alcancé a ver. Ok, pues ya nada más decían adiós. Está bien.